Bueno chicos, acá estamos en el segundo video. Eh, Les voy a contar un poquitito cómo es que la epistemología viene a ser reconocida disciplinarmente dentro del campo científico. Eh, Desde el punto de vista histórico, nosotros lo tenemos que situar en la década del 20 del siglo pasado, es decir, en 1920, cuando un grupo de filósofos, sociólogos, etcétera, psicólogos, digamos también, se encuentran en la Facultad de Viena formando un espacio que hoy por hoy se llama el Círculo de Viena. Este espacio, de alguna manera, era un lugar en donde estos especialistas se juntaban para poder reflexionar acerca del conocimiento científico. No es que antes, dentro del mundo de la filosofía, no se haya pensado en la ciencia. Sí, ciertamente, eh, durante la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, se ha pensado sobre la ciencia, pero en el siglo pasado, en la década del 20, surge este movimiento conocido como el Círculo de Viena, que viene, de alguna manera, a sistematizar toda esta filosofía anterior para poder dar a luz a a esta nueva disciplina llamada epistemología. Entonces nosotros vamos a encontrar como dos partes bien diferenciadas. ¿Mm? Vamos a encontrar la epistemología como algo o como un fenómeno surgiente dentro del campo científico a partir del 1920, llevada adelante por el Círculo de Viena, y vamos a encontrar lo que trae, digamos, todo el pensamiento sobre la ciencia dicho o efectuado con anterioridad. Entonces vamos a encontrar una parte, vamos a encontrar un antes y un después del Círculo de Viena. Eh, lo que nosotros tenemos que rescatar del Círculo de Viena y que a mí me interesa que ustedes puedan palpar es el tipo de noción de ciencia que poseía esta entidad. El Círculo de Viena poseía una mirada neopositivista de la ciencia. ¿Qué queremos decir con la palabra neopositivista? La palabra neopositivista hace referencia a una filosofía surgida en la Edad Moderna a partir de Augusto Comte, que va a propugnar una determinada mirada filosófica sobre la ciencia. Vamos a hacer un retroceso en la historia para poder comprender el neopositivismo. El positivismo, sostenido por Augusto Comte, de alguna manera va a sostener que el ser humano, para llegar a la plenitud del conocimiento, va a pasar por tres etapas distintas. Va a pasar por una etapa religiosa, en donde todas las preguntas que se hace a sí mismo sobre el mundo y los fenómenos que hacen al mundo son respondidas desde este ámbito, desde el ámbito religioso. Una segunda etapa, dice Comte, es cuando estas respuestas dejan de ser dadas desde el punto de vista religioso y empieza a ser respondida desde el punto de vista metafísico, es decir, desde el ser, desde la ontología. Y una tercera etapa, dice Comte, que es la etapa plena, es la etapa positiva,
en donde el hombre empieza a responder a las grandes preguntas sobre los fenómenos naturales a partir de la razón que va a pedir algunos requisitos importantes, como ser la demostración, la contrastación y la experimentación. Entonces, ¿qué va a decir Comte? El hombre pasa por estas 3 etapas hasta llegar a la etapa positiva en el mundo del conocimiento, y cuando llega a la etapa positiva empieza a buscar respuestas sostenidas desde el punto de vista de la razón, cuyos requisitos van a ser la experimentación, la demostración y la contrastación. Para Augusto Comte, el positivismo viene a ser la ciencia plena, viene a ser ciencia. Y las características del conocimiento científico tienen que ser, de alguna manera, tiene que cumplir con 3 requisitos, ¿no? Tiene que ser experimentado, demostrado y contrastado. Aquel conocimiento que no pueda ser experimentado, que no pueda ser contrastado y que no pueda ser demostrado, no puede considerarse como un conocimiento científico. Más bien puede ser considerado como un pseudocientífico. Entonces, el positivismo de Comte, en la Edad Moderna, va a desplazar a determinados conocimientos o saberes, como por ejemplo la ética, que no puede ser demostrada, no podemos meter un valor en un tubito de ensayo, por ejemplo, o la metafísica. A partir de esta propuesta positivista, ¿qué es lo que hace el Círculo de Viena en 1920? Rescata ese positivismo y le da unas nuevas características esenciales al conocimiento científico. Entonces, el neopositivismo va a sostener que el conocimiento científico o la ciencia no solo tiene que ser demostrado, contrastado y experimentado, sino que también tiene que ser universal, absoluto, progresivo. Y acá es importante que comprendamos lo que sostienen los neopositivistas o que es lo mismo el Círculo de Viena sobre la ciencia. Para ellos la ciencia progresa. Acordémonos que hace poco, estamos en 1920, entonces hace poco Darwin hace conocer su teoría evolucionista, también se encuentra el mecanicismo antropológico, etc. Entonces eso hace que el Círculo de Viena sostenga a la ciencia como un conocimiento que va progresando de manera acumulativa. Entonces, para los neopositivistas es imposible pensar, por ejemplo, que el conocimiento metafísico, el conocimiento teológico, el religioso o el conocimiento devenido de la tradición o de las leyendas sean considerados como científicos. Para ellos, este tipo de conocimiento no es ciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de esta noción empieza una preparación dentro del ámbito académico del conocimiento, ¿no? Entonces, a ustedes, por ejemplo, se les va a enseñar aquellos conocimientos que cumplan con estos requisitos, como las matemáticas, la química, la física, la biología, la lengua, etc. Y se van a descartar otros tantos, como por ejemplo el conocimiento de nuestros antepasados. Qué sé yo, la medicina natural, por ejemplo, se va a descartar dentro del ámbito científico y se la va a considerar como algo pseudocientífico que no merece ser estudiado dentro de
el campo académico. Entonces, el neopositivismo va a venir a arremeter con la formación, de las futuras generaciones, ¿no? Y es por ello que nosotros también por ahí tenemos muy incorporado esta noción de progreso científico en relación a la acumulación. Incluso ustedes van a ver, cuando van a ser van a ser evaluados considerablemente a partir de la acumulación teórica que ustedes vayan teniendo, y no a partir de otros requerimientos que hacen también al mundo del conocimiento científico. Entonces se impone la noción neopositivistas en nuestras academias y en nuestro quehacer científico, y de alguna manera es la que se va a ir sosteniendo incluso hasta el día de hoy. Se va a seguir sosteniendo este tipo de conocimiento. Entonces, es importante que ustedes sepan de que hoy por hoy la ciencia e incluso la preparación de los futuros cientistas, como vienen a ser ustedes que están en el ámbito académico, va a tener o va a estar atravesada por esta noción neopositivista. Entonces, cuando ustedes vayan a rendir una materia en la facultad, se los va a medir, por ejemplo, a partir de la acumulación progresiva desde el punto de vista teórico, y no, por ejemplo, desde la reflexión subjetiva o desde otro tipo de respuestas que hacen también a un determinado conocimiento. Para ir terminando ya, es importante que ustedes sepan también que en el año 1960, un pensador norteamericano, Thomas Kuhn, va a publicar un texto de epistemología, en la que va a rebatir la noción neopositivista de la ciencia. Él va a decir primeramente de que no puede concebirse al conocimiento científico solo desde un progreso acumulativo. ¿Por qué? Porque él va a sostener que hay, digamos, un condimento importante que el neopositivismo ha olvidado dentro de su reflexión. Que es lo mismo decir que el Círculo de Viena no ha tenido en cuenta. ¿Cuál es ese condimento? El de la praxis y el del contexto. Para Thomas Kuhn, la ciencia no es un cúmulo de teorías, sino que es trabajo en conjunto, es praxis. Y esta praxis científica o cientista, de alguna manera, se encuentra contextualizado en tiempos y en espacios diversos. Por lo tanto, no se puede decir, por ejemplo, de que hayan, científicos mejor preparados que otros, ¿no? Sino que hay científicos que son distintos a otros. La ciencia, por ejemplo, sostenida en otros países, vienen a ser diferente a la sostenida en nuestro lugar. Él va a comprender la historia no desde un progreso acumulativo, sino desde un cambio, digamos, desde un progreso que posee cambios cualitativos concretos. Lo que me interesa de Thomas Kuhn es que ustedes puedan comprender que este autor viene, de alguna manera, a cuestionar la noción neopositivista de la ciencia, y va a sostener de que la ciencia en realidad no progresa acumulativamente, sino que progresa a partir de revoluciones científicas que se van dando en la historia. Igualmente, más adelante, ojalá sea en las aulas, vamos a poder ver con mayor profundidad lo que va a sostener Thomas Kuhn respecto de la ciencia.
Entonces, para ir concluyendo, lo importante del análisis histórico de la epistemología es que ustedes sepan de que los requisitos para que la epistemología pueda ser considerada como una disciplina dentro del campo epistemológico, es decir, esos requisitos como encontrar un espacio dentro de la academia, tener profesionales, tener publicaciones, etcétera, las encuentra concretamente a partir del trabajo realizado por el Círculo de Viena en 1920, que han sido los que han sistematizado todo este tipo de saber filosófico, ¿sí? Y la han llevado adelante, bueno, hasta el día de hoy. Y que, bueno, a partir de 1920 la epistemología empieza a ser considerada como una disciplina importante dentro del campo científico, con todos, digamos, las dificultades que la atraviesan, ¿no? Entonces, mirando un poco históricamente a la epistemología, podemos contemplar como dos etapas diferenciadas. Una primera etapa antes de 1920, en donde se reflexiona sobre la ciencia, y una segunda etapa en donde vamos a encontrar las reflexiones del neopositivismo, es decir, del Círculo de Viena en 1920. Vamos a encontrar las reflexiones del historicismo surgido a partir de los escritos de Thomas Kuhn, ¿sí? Y las nociones simbólicas a partir de los escritos, entre otros, no es el más importante, pero es uno de los filósofos destacados, de Pierre Bourdieu. Bueno, yo como tarea he pensado en 3 actividades concretas. La primera va a consistir en que ustedes puedan hacer un esquema conceptual acerca de los requisitos para poder considerar a un saber dentro del campo disciplinar de la ciencia. Es decir, lo que dice Mario Bunge. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la ciencia o un saber para ser considerado como una disciplina profesional? La segunda va a consistir en que ustedes puedan hacer una línea del tiempo, una línea del tiempo para que puedan visibilizar cómo se fue sucediendo la historia dentro del campo de la epistemología. Y la tercera, me interesa de que ustedes vayan buscando el significado de historicismo y de neopositivismo. Y lo anoten, obviamente, en el trabajo para que ya lo tengan. La semana que viene vamos a continuar avanzando y vamos a hacer ya un análisis crítico sobre esta teoría presentada en este tiempo. Espero verlos mañana. Tenemos planificado un encuentro por Zoom para que podamos organizar, a ver si podemos organizar algún evento. Y aquellos que todavía no se han podido enganchar, yo les animo a los compañeros que los animen, a que se puedan poner al día con los prácticos, que se animen a poder a poder estudiar, digamos, a no perder este tiempo de aislamiento que estamos padeciendo todos, ¿no? Y bueno, les dejo un fuerte abrazo y nada, estamos en contacto. Los quiero.